Bueno, arrancamos con unidad 9. Unidad 9 la vamos a llamar directamente estabilidad. Y lo que quiero que quede claro acá es que esto es una especie de introducción a la estabilidad. Algo que ya comentamos en las primeras clases, muy superficialmente, como de alguna manera lo que sería el tercio restante de la materia, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar de sistemas dinámicos a lazo abierto, sistemas a lazo cerrado, que fue un poco lo que terminamos en el último video. Y ahora vamos a encarar directamente el tema de estabilidad, o tal vez retomarlo, un poco en función de lo que se comentó en la primera clase fundamentalmente. Yo lo he también mencionado, el tema de estabilidad, varias veces, cuando hablamos sobre todo cuando hablamos del tema de la subamortiguación, es decir, sistemas que oscilaban. Identificamos la oscilación como algo que preanuncia la inestabilidad. Por eso pero no necesariamente la confirma. Es decir, es como un paso previo para que un sistema pase de un estado estable a un estado inestable. Gráficamente, un sistema estable se comporta como el de la primera figura. Cuando digo se comporta es que en algún momento dado, en t igual a 0, ocurre algún tipo de perturbación que lo mueve de donde está. Supongamos que está en el lugar de la línea punteada y en el tiempo igual a 0 está sobre la línea punteada, si está en este punto. Y por alguna razón el sistema se mueve de ahí. Cuando digo el sistema, en principio estoy siendo bien general. Puede ser un sistema a lazo abierto, un sistema a lazo cerrado, puede ser una combinación de distintos subsistemas para formar un sistema más grande. Sí, es algo muy general esto. Lo que pienso, lo estoy pensando más en términos de una variable solamente. Uno puede pensar que uno está interesado en varias variables de salida. Lo estoy pensando en términos de una variable por ahora. Entonces, en un momento dado, ponemos tiempo igual a 0 acá, hay algún tipo de perturbación que puede ser momentánea o permanente, y eso hace que el sistema se mueva de donde estaba, pero finalmente vuelva a donde estaba, o en realidad puede volver a otro lugar, no muy lejano a este, pero siempre volver a algún nuevo estado estacionario, fundamentalmente. Esto lo vimos en el caso del reactor que tenía 3 puntos de operación. Acá estamos pensando en un sistema en el cual en principio tiene un solo punto de operación, que sería el punteado, y en uno lo desequilibra y el sistema se vuelve a colocar donde estaba anteriormente. Siempre que, obviamente, que el desequilibrio desaparezca. Si el desequilibrio no desaparece, ya sabemos que los sistemas pueden tener nuevos estados estacionarios, pero siempre dentro de lo que llamamos estabilidad, es decir, el retorno a un nuevo valor constante. Cuando el sistema es inestable, ocurre justamente lo opuesto. La variable de interés, generalmente puede ser la que estamos controlando, o la que estamos monitoreando, o la que queremos conocer su valor, ante un cambio que ocurre en un dado instante, que lo llamamos 0, parte de un valor, que es el de la línea punteada, y empieza a evolucionar de una forma que llamamos inestable. Es decir, que tiende a valores muy grandes por encima o por debajo, o oscila inicialmente, pero con amplitud creciente, tendiendo finalmente a valores por fuera del rango, digamos, físico-lógico. Finalmente no existe ningún sistema que obviamente tienda al infinito. La teoría va a decir que es al infinito, pero previamente van a pasar cosas. Los sistemas nunca son lineales y, digamos, una de las cosas que puede pasar es que se prenda fuego, por ejemplo, o que explote, o que llegue a un valor máximo y se sature. De todos modos, eso sigue estando dentro de la estabilidad. Por eso siempre pensamos los sistemas analizados alrededor de algún
punto de operación. Entonces, cuando pensamos la estabilidad o la inestabilidad, la pensamos alrededor de un punto de operación, no tan lejos de ese punto de operación. ¿Está bien? Bueno, eso es un poco la introducción y es totalmente intuitivo pensar en estabilidad e inestabilidad en esos términos. Veamos qué se puede decir matemáticamente de esto. Bueno, en realidad la demostración no sería muy compleja, no me quise meter mucho en ella. Vamos a imaginar que tenemos, ahora sí, un sistema. Cuando digo un sistema, puede ser cualquier cosa. Si cualquier cosa, lo único que le hemos restringido es que tenga una entrada y una salida. Esto acá adentro, esta G, puede representar a su vez un sistema que tiene lazos de control, o puede representar un sistema de lazo abierto. Puede ser un sistema sumamente complejo o sumamente simple, puede ser un tanque simple o puede ser un reactor conectado a una columna de destilación. Estoy representando a todo este conjunto, lo que llamo sistema, como algo muy, muy genérico y que puede tener distintas características. Entonces voy a definir la estabilidad en términos matemáticos en relación a esa G. Esa G por ahora puede representar distintas cosas y no nos vamos a detener en este preciso instante a qué estaría representando, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo siguiente, decimos que esta demostración no sería muy compleja, no la voy a hacer, me parece que no aporta mucho. Recuerden que hemos hablado de polos y ceros. Esta GDS, en principio, está compuesta por un numerador de S, un denominador de S. Esta es una representación muy general, que hasta podría incluir acá también, podría incluir demoras y otras cosas. En principio, si hubiera demoras, estarían arriba, no afectaría mucho. Yo me voy a concentrar en el denominador. Y ya hicimos la definición, dijimos que el denominador es un polinomio, es decir, cuando digo el denominador es el polinomio denominador, es un polinomio que va a tener raíces, ¿no es cierto? A esas raíces las hemos llamado los polos del sistema. Cuando digo sistema, es el sistema que está representado por la GDS. Entonces los polos del sistema son las raíces de D. Así como habíamos llamado los ceros del sistema o de la función de transferencia son las raíces de n, del numerador de la función de transferencia, también habíamos llamado a esas raíces, o a las raíces, si eran del denominador, como los polos del sistema. Así que tenemos los ceros del sistema, que son las raíces del numerador, y los polos del sistema, que son las raíces del denominador. Ambas tienen, digamos, un rol más o menos protagónico. Como vimos en clases anteriores, y si ustedes recuerdan, los sistemas con respuesta inversa tenían la característica de tener ceros, es decir, raíces del polinomio del numerador, positivos o positivas. No, los ceros son positivos, ceros positivos. Es decir, si una raíz del polinomio del numerador tenía parte real positiva, porque además pueden tener parte real y parte imaginaria, si tenía parte real positiva, con que una de ellas, así tuviera un montón que tengan parte real negativa, con que una de ellas tenga parte real positiva, entonces el sistema tiene respuesta inversa. Esa es la utilidad que habíamos encontrado con respecto a las raíces del polinomio del numerador. Con respecto a las raíces del polinomio del denominador, a las que llamamos polos, hay una característica muy importante de ellas que las hace sumamente relevantes al momento de analizar los sistemas dinámicos. Y es la siguiente. Si la función de transferencia de un sistema dinámico tiene al menos un polo, y estamos hablando de una de las raíces del polinomio del denominador, un polo con parte real positiva, el sistema es inestable. ¿Qué significa eso? Que si yo de este polinomio encuentro que una de sus raíces, que podría tener un montón según el orden que tenga, y tiene orden 5, va a tener 5 raíces, con que una de ellas tenga parte real positiva,
el sistema en su conjunto va a ser inestable. ¿Qué significa? Que si yo le pongo una perturbación permanente o transitoria a la entrada, o aún le doy un valor inicial distinto de 0 a la variable i de t con f de t igual a 0, en cualquiera de esos dos casos, es decir, cualquier perturbación que yo le agregue, son dos formas de agregar la perturbación: a través de la entrada, manipulando la entrada, que puede ser a través de algo permanente o algo transitorio, ¿no es cierto? Esto sería algo transitorio, algo que desaparece, esto sería algo permanente. En cualquiera de los dos casos, el sistema, si tiene un polo con parte real positiva, se va a desestabilizar. Es decir, que la variable de salida va a evolucionar de forma tal de salir del estado en que estaba, el estado estacionario en que estaba, y alcanzar valores que están fuera de rango, o en términos matemáticos, y pensando que la representación lineal es válida, tender a infinito. Entonces, está claro que el significado, ¿no es cierto? Yo perturbo este sistema si el sistema es inestable, es decir, tiene un polo con parte real positiva, el sistema, su evolución es una evolución que se comporta de alguna de estas maneras posibles, lo que llamamos evolución inestable. Es algo totalmente indeseable para cualquier sistema, obviamente. ¿Quién puede querer que su sistema se inestabilice? Bien, entonces ahora voy a mirar un poco qué me interesa analizar de la estabilidad. Es decir, qué sistema me interesa analizar con respecto a su estabilidad. Si ustedes recuerdan, y yo lo he mencionado un par de veces, un par o más, los sistemas, los procesos llamémosle químicos como generalidad, son por lo general estables a lazo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta GDS representa a la función de transferencia del proceso solamente, sin ningún controlador, sin ningún lazo, sin nada, esto usualmente es una función de transferencia estable, es decir, no tiene polos con parte real positiva. ¿Por qué es eso? Bueno, esto lo mostramos y lo demostramos. Porque en general los procesos químicos se representan como a través de ecuaciones de balance, que no son más, cada una de ellas, y todas las que fueran necesarias, podrían ser muchísimas para representar algún proceso, cada una de ellas tiene la característica de ser de tipo sobreamortiguado. Y cuando las conecto entre sí, ellas siguen siendo el conjunto, el comportamiento del conjunto sigue siendo de tipo sobreamortiguado. Entonces, lo que digo es que mis procesos químicos yo los modelo como capacidades interconectadas, y como esas capacidades son de por sí estables, es decir, tienen, ahora que podemos decirlo en términos de los polos, tienen polos con parte real negativa, como eso siempre ocurre de esa forma, cuando las interconecto varias de ellas, piensen por ejemplo en los tanques interconectados y todas sus variantes, el resultado es siempre sobreamortiguado. Eso está demostrado. Es así, no hay forma de conectar capacidades provenientes de balances de masa o energía. De ninguna forma es posible conectarlas, tal que el sistema, digamos, el conjunto de estas capacidades interconectadas representados por algún tipo de función de transferencia tenga polos con parte real positiva. Si no hay forma que el sistema no solo se inestabilice, ni siquiera sea subamortiguado. Es decir, las capacidades interconectadas que representan a los procesos químicos siempre son sobreamortiguadas, y eso significa que tienen polos distintos y reales. Veamos un poquito más esto.
porque tal vez eso merece una vuelta más. Agarremos un ejemplo. Vayamos lo más lejos que hemos ido en un sistema de representación para verlo analíticamente, que es el sistema de segundo orden. Esto sería, por ejemplo, la función de transferencia de algún tipo de proceso que podría haber sido tranquilamente los dos tanques. Esto podría haber sido tranquilamente tanto este proceso, esto podría haber sido este proceso, podría haber sido este otro proceso. Acá estamos pensando que tenemos un desagote a través de R. Acá estamos pensando que tenemos capacidades interconectadas, también un desagote a través de, este sería R2, este sería R1, acá estaría FI, esta es H1 y esta es H2. Bien, en cualquier caso, y acá tendría también un desagote a través de este otro R, este es R2 y este es R1. En cualquiera de estos dos casos, estas son capacidades no interactuantes, capacidades interactuantes. En cualquiera de los dos casos, el resultado es un sistema de segundo orden que se puede representar de esta forma. Y así tendríamos un montón de sistemas que se pueden representar por segundo orden. Obviamente, a la medida que lo complejizamos, podríamos representarlo por tercero, cuarto, quinto, lo que fuera. Pero en general, las conclusiones se pueden sacar con segundo orden sin problema y se pueden generalizar a mayores órdenes. Entonces, lo que dijimos acá es que este sistema tiene los siguientes polos. Son las siguientes raíces del polinomio del denominador, que son la raíz, la que llamamos polos, que es polo 1 y el polo 2, que la diferencia entre ellos es que este término o se suma o se resta a esta cantidad que fija. Entonces, lo que dijimos además es que los procesos son sobreamortiguados en todos los casos. ¿Qué significa sobreamortiguado? Que el z es mayor que 1. Entonces, estoy con este proceso, estos son sus polos, todavía no sé qué signo tienen, pero lo que digo es que es sobreamortiguado. Y me baso, por supuesto, en esto que estoy diciendo acá, ¿no? En esto que dije acá. Las capacidades interconectadas siempre son sobreamortiguadas. ¿Sí? Es un poco la premisa, ¿no? Es una cosa que la demostramos para los tanques y lo demostramos para otros sistemas. Si z es mayor que 1, si el sistema es sobreamortiguado, eso implica que esta raíz cuadrada que está acá adentro es siempre menor que z. ¿Está bien? Y eso me dice, esto es directo, ¿no? Si esto es mayor que 1, esto, acá arriba, esto, es menor que z. Y si eso ocurre, los polos 1 y 2 son reales y negativos. ¿Está bien? Son reales y negativos. Primero, como esta es mayor que 1, esto siempre es real. ¿Está bien? Porque esto siempre es mayor que 1. Es decir, no puedo, si esto fuera negativo sería complejo. Pero como es mayor que 1, si todo esto fuera negativo sería complejo, pero como el z es mayor que 1, esto siempre es positivo. Así que este polo 1 y 2 son reales. Pero además son negativos, ¿por qué? Porque siempre este término es menor que z. Entonces, cuando lo resto sigue siendo negativo, obviamente, pero cuando lo sumo también, porque es menor que z. Entonces, la conclusión que obtengo es justamente que los polos son reales y negativos. Entonces, es un poco lo que apuntamos cuando dijimos que nuestros procesos químicos son por lo general estables a lazo abierto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, si lo terminamos de traducir puesto en términos de esto, que si la función de transferencia del sistema dinámico tiene al menos un polo con parte real positiva, el sistema es inestable. Estos polos son reales y negativos, por lo tanto los sistemas
los sistemas a lazo abierto que nos interesan, que son el resultado de modelos basados en ecuaciones de balance, van a dar siempre sistemas que tienen polos reales y negativos y por lo tanto sistemas estables. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no me interesa analizar la estabilidad de un sistema a lazo abierto. Es decir, ¿por qué? Porque son siempre estables. Entonces ahora veamos qué pasa con un sistema a lazo cerrado, que en realidad es lo que me interesa. Yo les conté al inicio de las clases que el problema del control, desde el punto de vista de la estabilidad, el control tenía dos objetivos. Uno era llevar las variables a los valores deseados o mantenerlas en los valores deseados cuando aparecían perturbaciones. Eso era básicamente el objetivo del control. Pero además el objetivo del control era mantener la estabilidad del sistema. Si el sistema está a lazo abierto, el sistema es estable, así que no hay nada que mantener. Y entonces el problema de la estabilidad aparece cuando yo cierro el lazo. Lo que dije es que lo que trae el control es la ventaja de poder llevar las variables a los valores deseados y mantenerlas ahí en presencia de perturbaciones. Pero la desventaja es que pueden introducir inestabilidad. Entonces, lo que me va a interesar estudiar a mí desde el punto de vista de la estabilidad es la estabilidad de los sistemas a lazo cerrado. Entonces, este es un sistema a lazo cerrado, es el más simple de todos. Hemos eliminado GM y GF, lo hemos puesto como 1. Esto no cambia ni modifica para nada las conclusiones que vamos a sacar. Me va a interesar analizar la estabilidad de este sistema. Entonces, para eso veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de lo que puede hacer un controlador, lo que puede hacer el hecho de cerrar, lo que puede, producir el hecho de cerrar el lazo. Agarremos un sistema que, como dijimos, agarramos un sistema primero. Cuando digo un sistema, este GP representa algún tipo de sistema de proceso que queremos estudiar y lo queremos controlar. El sistema naturalmente, inicialmente, tiene estos polos. Fíjense que tiene dos polos complejos que son conjugados. Eso es inevitable, siempre es así. Cuando aparece un polo, aparece su conjugado. Cuando aparece un polo complejo, aparece su conjugado, que significa un polo que es igual, nada más que con signo contrario o con signo negativo, con signo contrario, la parte imaginaria. Si es positivo, el otro va a ser negativo. La parte real es la misma. Si yo miro esta función de transferencia, podría ser tranquilamente la representación, en este caso justamente no podría ser la representación de capacidades interconectadas. ¿Por qué? Porque no es sobreamortiguada. ¿Por qué? Porque tiene dos polos que tienen parte imaginaria. Pero a pesar de eso, sin ser un proceso representativo de los que nosotros hemos estado analizando, y esto no puede provenir de ecuaciones de balance de masa y energía, porque tiene parte imaginaria, sus polos, sí podemos decir que como los polos tienen parte real negativa, el sistema es estable. Este sistema a lazo abierto, es decir, si yo estuviera acá y abriera el lazo, este sistema, ante un cambio en M, el I va a ir a un nuevo valor, pero a un nuevo valor estable. Entonces, tengo esta situación, ¿no es cierto? Un proceso que no es, en este caso particular, un ejemplo de un proceso químico, ya que no es el resultado de capacidades interconectadas, pero sí es un proceso estable en cuanto que tiene sus dos polos con parte real negativa. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar qué pasa con la estabilidad de este proceso. Entonces, quiero ver qué pasa con la estabilidad del proceso. Para ello voy a elegir un controlador. Vamos a elegir un controlador proporcional integral y vamos a utilizar ese controlador, con lo cual yo voy a tener lo siguiente. Tengo
tengo mi proceso, que es el que ustedes vieron acá, que tenía la característica de tener polos con parte real negativa, es decir, era un proceso estable, a pesar de no provenir de un proceso de tipo químico. Era este proceso, este es el controlador, este es mi esquema de lazo cerrado, que es el esquema de lazo cerrado que he utilizado en todos los casos. Y lo que yo voy a calcular ahora es, lo que me interesa calcular, básicamente es esto, ¿no? ¿Cuál sería la función de transferencia a lazos cerrados? Cuando yo digo quiero ver la estabilidad del sistema de lazos cerrados, significa que quiero saber cómo se comporta el sistema en relación a qué transferencia, la transferencia entre I e ID. Entonces yo quiero saber cuál es la estabilidad de este sistema, que sería agrupar esto. ¿Cómo es que lo hemos agrupado esto? Nosotros lo agrupamos esto a través de algo que llamamos la función de transferencia al lazo cerrado, que es justamente esta. Esta es la función de transferencia al lazo cerrado, que la hemos llamado GSP, si ustedes recuerdan, y que me vinculaba el valor deseado con la variable de salida. Esto es al lazo cerrado. Esto representa la función de transferencia al lazo cerrado. Sí, estoy trabajando solamente con el valor deseado. No he puesto la perturbación en ese diagrama y eso no cambia mucho las cosas. Yo por acá que está igual, no lleva a ningún lado. Bien. Entonces ahora si yo reemplazo GP y GC, de acuerdo como los definí en 12 y 14, y los pongo en GCP, el GCP me va a dar esta forma. Fíjense que el GCP justamente me da tercer orden, ya en mi análisis tiene algún tipo de limitación, yo no puedo hacer un análisis muy a fondo en cuanto desde el punto de vista analítico. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis poniendo valores para Kc y tau sub i, que son los dos valores libres, si uno quiere pensar, quedan acá. Es decir, normalmente los valores de las constantes de los controladores son valores libres que están a disposición nuestra para ponerlos en los valores que querramos. Entonces, tengo esta función de transferencia, quiero saber de su estabilidad. Ahora me interesa la estabilidad de esta función de transferencia, ¿por qué? Porque esta no representa más un proceso a lazo abierto, representa el proceso con el lazo de control. Entonces quiero saber si el controlador, ¿qué pasa con ese controlador? ¿Estabiliza, desestabiliza? ¿Qué hace ese controlador? En principio sabemos que es un controlador proporcional integral y sabemos que si no desestabiliza, nos va a llevar el valor deseado, la variable controlada al valor deseado en forma exacta. ¿Por qué? Porque tiene término integral. Eso lo vimos en clases anteriores. ¿Cómo lo hace eso? Depende de Kc y tau i. Y si lo hace también depende de Kc y tau i, porque si el sistema se inestabiliza, nos lleva a la variable de salida al valor deseado. Entonces vamos a fijar un par de valores, Kc igual 100 y tau i igual 0,1. Los he tomado arbitrariamente. Serían posibles valores del controlador. En principio, si yo no sé nada de entrada, puedo probar. Bueno, ¿qué ocurre si elijo ese par de valores? Si elijo ese par de valores, entonces lo que tengo es que el polinomio de la parte, el polinomio del denominador de la transferencia, es decir, el polinomio este que está acá, una vez que reemplazo estos valores, me queda un polinomio cúbico como el que ven acá. Si lo resuelvo numéricamente, esto ya no tiene resolución, tiene una resolución teórica, pero más vale resolverlo numéricamente, ya no es tan simple con la resolución teórica del segundo orden, el cuarto ya no tiene. Me dan, como es de esperar, orden 3, 3 polos. Uno es negativo, pero dos son, además de complejos conjugados, tienen la parte real positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema proceso más controlador en esquema lazo cerrado es inestable. Es decir, que si yo le pongo cualquier perturbación, sea de condición inicial, sea de valor deseado, en este caso que es la entrada, y si tuviera la perturbación, sea de perturbación, cualquier mínima
perturbación que yo ponga, el sistema se va a desestabilizar. Es decir, va a ir a un valor que, en teoría, es o infinito o menos infinito. Bien. Bueno, esto sería un poco lo que uno teme de los controladores, porque yo le puse el controlador para tratar de hacer que los valores vayan al valor deseado, y lo que pasó fue que el controlador me lo descontroló al sistema, me lo desestabilizó. Entonces, esto es lo que uno no quiere que hagan los controladores. Y por eso el tema de estabilidad es un tema crítico cuando uno analiza los sistemas de control. ¿Por qué? Porque los controladores tienen la característica de poder ser desestabilizantes. Es decir, tienen la característica de poder desestabilizar sistemas que naturalmente son estables, como son los sistemas que representan el funcionamiento dinámico de los procesos químicos. Entonces, por último, para cerrar esta unidad, en realidad la unidad, más que nada van a ver algunas cosas más en práctica. Me pareció que no valía mucho la pena hacer una teoría tanto de eso, que puede verse en práctica. Y vamos a seguir con estabilidad la próxima. Ahora al final hago un resumen de eso. Entonces, ahora lo que voy a plantear es una cosa un poco más general, y es algo que llamamos ecuación característica. La ecuación característica sale un poco de todo esto que estuvimos conversando. Vayamos entonces a el sistema lazo cerrado completo, en el cual le he puesto la perturbación, le he puesto todas las transferencias de actuador, es decir, válvula y elemento de medición. Si hago lo mismo que hice antes, nada más que ahora lo vuelvo a hacer solamente para el I deseado, es decir, no lo hago para el D, solamente para el I deseado. Tengo lo que llamé nuevamente, ahora con un poco más de transferencias ahí en juego, porque le agregué GM y GF, a esto que llamé GSP. Si uno ve esto, bueno, esto sí se puede extender en realidad. No, perdón, voy a sacar de acá, porque no quería poner solamente con ID, lo recorté. Entonces ahora, veamos acá. Entonces con lo que dije lo que dije más que nada es, bueno, ecuación característica. Y tengo esto más la parte con ID. Porque así represento el sistema completo. Es decir, estoy representando la transferencia entre esto y esto, y entre esto y esto. ¿Está bien? Entre I y la perturbación, entre la salida y el valor deseado. Las transferencias son estas que están acá. A esta en su momento la habíamos llamado GL. ¿Ustedes se acuerdan? GL. GL era por load, por carga. Y bueno, y con esto teníamos esencialmente, cosa que ya vimos en su momento, cómo eran las dos transferencias al lazo cerrado, tanto del valor deseado como de la perturbación. Bueno, acá lo que voy a hacer es aplicar ahora sí, en forma general, lo que dije en su momento, que es el sistema digamos, la estabilidad del sistema lazo cerrado, que es todo esto. Fíjense que estos dos denominadores son iguales, es lo que vengo diciendo todo el tiempo. Los denominadores de valor deseado y perturbación, las transferencias correspondientes, son los mismos si el sistema es un sistema físico real. Entonces, si representa un sistema físico real, los denominadores son los mismos. También eran iguales los denominadores de esta y esta son los mismos denominadores si el sistema es un sistema físico real. Entonces, si el sistema es un sistema físico real y estas tienen iguales denominadores, estas tienen iguales denominadores. ¿Está claro? Acá se ve. Siempre y cuando, obviamente, el denominador de GP, acá fíjese que ni siquiera aparece. Si el de GD aparecería porque aparece acá abajo, bueno, no quiero hacer mucho lío con esto, pero esencialmente estos dos denominadores son los mismos. Así que la estabilidad de este sistema que tiene dos transferencias, en realidad se analiza analizando cualquiera de las dos. Y es analizando el polinomio del denominador o el denominador en general de cualquiera de esas dos. ¿Cómo analizo ese denominador? Bueno, lo que quiero hallar son sus raíces. Y para hallar las raíces de ese denominador, ¿qué hago? Lo igualo a 0. Entonces igualo a 0 ese denominador y obtengo esto.
Y lo que digo es lo siguiente, que a esta, ¿cómo la llamo? A esta la llamo ecuación característica. ¿Por qué es una ecuación? Porque ya está igualada a 0 y en principio acá lo que yo voy a obtener son incógnitas, por eso es una ecuación, ¿no es cierto? Esta es la ecuación característica entonces. Esta es la ecuación característica. ¿La característica de quién? Es la ecuación característica de este sistema a lazo cerrado. ¿Está? Esto es muy genérico, es sumamente amplio y permite manejar cualquier sistema con un lazo simple, es decir, donde hay una sola variable controlada. La ecuación característica es esta. Entonces, ecuación característica. Es decir, ¿cuánto está igualada a 0? ¿Está bien? El polinomio del denominador es este. La ecuación característica es este polinomio igualado a 0. ¿Por qué? Porque acá hay incógnitas. Cuando hablo de ecuaciones, porque hay incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las raíces de esta ecuación característica. Las raíces de esta ecuación son las incógnitas. Y esas raíces, ¿qué me van a decir? Y bueno, si tienen parte real, si todas tienen parte real negativa, el sistema, cuando digo el sistema es este conjunto, cuando digo el sistema es esto que tengo acá, va a ser estable, es decir, que ante cualquier cambio en las entradas o en la condición inicial, este i va a ir a un valor constante. O si las raíces de la ecuación característica tiene alguna de ellas parte real positiva, el sistema va a ser inestable. Es decir, que ante cualquier perturbación, tanto en valor deseado, en valor inicial o en perturbación, el sistema se va digamos, a evolucionar hacia valores, digamos, en teoría infinitamente grandes, en la práctica fuera de los rangos aceptables. Bien, entonces con esto, esencialmente, digamos, podemos finalizar esta unidad 9, que en realidad es una unidad, cuando digo esta unidad le llamamos estabilidad. Bueno, sería, y lo digo ahora, es introducción a la estabilidad. Entonces acá di los conceptos fundamentales y alrededor de esto vamos a trabajar las próximas clases, por lo menos son varias clases más, con esto de estabilidad, pero digamos, vamos a tener en mente estas cosas que estuvimos viendo acá. Acá vimos la cuestión conceptual, cómo es, cuál es la definición bien general de estabilidad, y analizamos la estabilidad de los procesos a lazo abierto, que lo que hicimos fue confirmar lo que ya sabíamos, que son estables per se, es decir, no hay que hacer nada para que sean estables, y analizamos los procesos a lazo cerrado, cuando le ponemos un controlador y cerramos el lazo. Y ahí vimos que la posibilidad de que, así como analizamos un ejemplo en el cual arrancamos con un proceso a lazo abierto, era estable, que podía ser un típico proceso químico como los que nos interesan a nosotros, podríamos haber visto también la posibilidad de un proceso que a lazo abierto fuera inestable, que no pertenecería a los que llamamos procesos químicos, podría ser algún proceso más de tipo por el lado de la mecánica, y ese proceso uno podría estabilizarlo con un controlador. Es decir, el controlador tiene la posibilidad de estabilizar también un proceso. Así como tiene la posibilidad de inestabilizar un proceso químico, tiene la posibilidad de estabilizar un proceso que originalmente es inestable. Entonces el controlador lo que hace varias cosas. Desde el punto de vista de los procesos químicos, lo que más nos interesa que haga es fundamentalmente que lleve las variables a sus valores deseados ante perturbaciones permanentes o temporarias, y eso es el interés principal, pero mantenga la estabilidad. Eso es la otra cuestión importante. Entonces, con la estabilidad ahora en más se va a derivar en este camino. Vamos a analizar esencialmente lo que es la estabilidad de los sistemas a lazo cerrado. Entonces, todo lo que viene luego va a estar relacionado con la estabilidad de los sistemas a lazo cerrado, donde ya vamos a trabajar siempre pensando que tenemos un esquema como este. ¿Está bien? Un esquema como este. Entonces, vamos a analizar lo que viene y la estabilidad de un sistema como este. En esta clase lo que analizamos fue la estabilidad general de una función de transferencia cualquiera. ¿Está? Y encontramos ciertas características que para las llamadas de procesos químicos, esas transferencias son per se estables y entonces no tiene mucho interés analizarlas, y no así cuando uno cierra el lazo. Entonces, cuando uno cierra el lazo es donde está el interés por la estabilidad, por mantenerla, por supuesto.
Entonces, la próxima voy a seguir con algo que llamamos respuesta en frecuencia, que nos va a dar una introducción a lo que va a ser la estabilidad de sistemas a lazo cerrado por métodos frecuenciales. Por ahora terminamos con esto y seguimos en una clase próxima.